Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio número 1 del Burkhardt, el 15.1. Dice, un compresor de 2 pasos, ahí lo menciona como doble, recibe .151 kilogramos por segundo de helio a 140 kilopascales y 300 Kelvin y lo descarga a 7 megapascales. La compresión es politrópica con n igual a 1.5 y en el enfriador intermedio se considera ideal. Dice, determine la potencia requerida, la presión en el enfriador intermedio, la temperatura máxima con una sola etapa de compresión y el calor liberado en el enfriador intermedio. Entonces aquí lo más importante de la lectura es que nos está diciendo que es un compresor de 2 pasos. Posiblemente aquí pudiera haber alguna confusión en cuestión que nos dicen 2 pasos y doble. Pudiéramos entender que es doble porque son 2 compresores o dos cabezales de compresores, o en su defecto de que va a ser así como lo indica, en 2 pasos el proceso de compresión. Pero eso lo vamos a definir o lo vamos a clarificar cuando nos dice que estamos usando un enfriador intermedio. O sea, significa que la compresión se va a hacer en 2 etapas, ¿sí? No va a ser una compresión de 2 pistones de 140 a 7 megapascales, sino va a ser la compresión de 2 pistones de manera secuencial, o sea, de 140 a una presión intermedia, que va a ser la del enfriador, y de esa presión intermedia hasta los 7 megapascales. Entonces más o menos estaría así como en este esquemita. Tendríamos el pistón, este sería el pistón de baja presión y este pistón es el de alta presión. Ya por ahí lo platicamos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Pues simplemente por el tamaño. Como estamos hablando de que estamos comprimiendo un gas, pues vamos a reducir su volumen. Entonces obviamente el pistón más pequeño pues será el de alta presión. Y así lo vamos a identificar en los compresores en la vida práctica. Bien, entonces si analizamos esta parte, pues vamos a tener una entrada de aire que va a ser esta de aquí. Vamos a tener esta admisión de aire y vamos a empezar a admitir el aire en el estado termodinámico 4 y lo vamos a dejar de admitir en el estado termodinámico 1. O sea, aquí empezaríamos en el estado termodinámico 4, por acá terminaríamos en el estado termodinámico 1 y luego lo vamos a comprimir a un estado termodinámico 2 más o menos como por ahí, y lo vamos a mantener hasta que lleguemos a esta otra posición que sería el 3. ¿Sí? Perdón, vamos a ponerlo aquí un poquito más abajo, 4. Entonces esto ya lo estuve explicando en otro video. El aire que queda en el interior, en el espacio muerto del compresor, se tiene que expander un poco hasta que alcanza la presión de admisión. En este punto se abre la válvula de admisión y empieza a ingresar el aire hasta el punto número 1. Cuando llegamos al punto muerto inferior, pues vamos a empezar a generar nuestro proceso de compresión propiamente. Vamos a elevar la presión en el interior del cilindro, digamos hasta que llegamos a un estado termodinámico 2, donde a esa presión ya vencemos la válvula de descarga y vamos a hacer un desalojo de los gases prácticamente a presión constante hasta llegar al punto muerto superior. Llegando al punto muerto superior se vuelve a repetir, se expande, se mueve un poquito el pistón para expandirse hasta llegar a la presión de admisión y luego empezar otra vez el ciclo de admisión, compresión, descarga, expansión, admisión, compresión, descarga. Así estaría: expansión, admisión, compresión y descarga. Bien, ¿qué pasa cuando estamos descargando? En ese proceso en el que estamos descargando, pues obviamente aquí vamos a estar admitiendo, ¿sí? En este proceso que estamos descargando, aquí vamos a estar admitiendo,
¿sí? Y vamos a seguir comprimiendo hasta la presión máxima del proceso de compresión. Lo descargamos, expandemos, admitimos y volvemos a comprimir. ¿Qué diferencia vamos a tener en lo que de hacerlo de una sola pasada a hacerlo en dos procesos? Bueno, pues esto que habíamos hablado ya. En un solo proceso yo estaría llegando prácticamente con ese valor de temperatura, y aquí estoy descargando con este valor de temperatura, lo que significa que si lo pensamos de esta manera, aquí vamos a tener nuestro recipiente, nuestro contenedor de aire comprimido, y aquí tenemos nuestro cabezal. Bueno, pues a menor temperatura pues vamos a tener contenidos aquí mucho mayor masa de aire comprimido. Entonces creo que esa podríamos decir que es una de las ventajas al utilizar esta compresión intermedia. Obviamente que vamos a minimizar, como ya lo habíamos comentado, el trabajo empleado. Bien, entonces pues resolvamos esto. Vamos a tratar de resolverlo rápidamente. Entonces ya sabemos que el flujo volumétrico de entrada vale 0.151 kilogramos por segundo. Este flujo volumétrico, al no haber alguna operación aquí media oscura o maquiavélica, pues este flujo va a ser el que tanto entra, circula por aquí como sale por acá. Entonces la presión de admisión va a ser 140 kilopascales. La temperatura de admisión van a ser los 300 Kelvin. Y vamos a estar trabajando, vamos a tener una presión máxima de 7 megapascales, y tenemos que el exponente politrópico es 1.5. Bien, entonces lo primero que podemos hacer o lo más sencillo, es sacar la presión intermedia, que ya habíamos hablado, que minimiza mi trabajo de compresión para dos etapas, que sería el producto de la presión mínima por la presión máxima, que sería igual a la raíz cuadrada de 140 por 7000, lo que nos va a dar una presión intermedia de 989.95 kilopascales. Y comentábamos que esta presión intermedia hace igual la relación de presiones en ambos cabezales. Entonces vamos a verificarlo. La relación en el cabezal de baja presión pues va a ser igual a la presión mayor entre la presión menor. Y la relación en el cilindro de alta presión sería 7000 entre 989.95, que nos da 7.07 y cachito. Prácticamente es básicamente lo mismo. Ahora, ya lo habíamos comentado, al tener nuestra relación de presiones, pues prácticamente tenemos el mismo delta T. Sí, al considerar que el enfriador intermedio es igual o es ideal, pues tenemos un delta T ideal, ¿sí? y tiene el mismo valor. Por lo tanto, el consumo del trabajo de baja presión, del cabezal de baja presión, va a ser igual al cabezal de alta presión, y eso lo podemos constatar al rato. Bien, entonces ya sabemos, ya habíamos escrito por ahí que ya habíamos obtenido que la ecuación del trabajo va a ser igual a n entre 1 menos n por la presión por Bg1 por Rp a la n menos 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Si recordamos, la presión por el volumen va a ser igual a mRT. Pues esto lo podemos poner así, y como el problema nos dice el trabajo por unidad de masa, bueno, pues vamos a sustituir aquí y vamos a despejar la masa.
vamos a pasar la masa dividiendo al trabajo. Entonces me va a quedar que el trabajo por unidad de masa va a ser igual a, bueno, sería a n entre 1 menos n por RT. Pues ya me perdí. No, la potencia requerida, no. Estamos hablando de la potencia requerida. Perdón. Ya, como tenemos esta m, si vamos a usarlo así, entonces nos quedaría que W punto va a ser igual a n entre 1 menos n. P por B sería m punto RT. Y esto lo vamos a multiplicar por RP a la n menos 1 sobre n menos 1. Así. Ya, andaba haciendo otro problema. Bien. Entonces ya nos va a quedar 1.5 entre 1 menos 1.5 por punto 151 por R, que sería 8.3144 entre 4, porque no me lo sé, cuánto es la R del helio, por 300, que sería la temperatura del estado termodinámico. ¿De cuál estado termodinámico? Pues del 1, es el que es con el que estamos trabajando esta expresión, y lo vamos a multiplicar por RP, que sería 7.071 a la 1.5 menos 1 entre 1.5 menos 1, y esto nos va a dar, según yo, menos 259.7. Estos serían kilowatts, porque estamos aquí hablando de flujo. Ok, entonces este sería para cualquier cabezal, porque si estoy hablando de que estoy trabajando con el cabezal de baja presión, pues tengo estas condiciones, ¿sí? Y podría decir que esta sería mi potencia del cabezal de baja presión. Al calcular la potencia del cabezal de alta presión, pues necesitamos la temperatura de entrada. ¿Cuál temperatura de entrada sería para el de alta presión? Pues la de 5 básicamente. Pero aquí, si se fijan, aquí vamos a tener empalmados el estado termodinámico 4 y el 1. Aquí tendríamos el 2 y el 3. Pero para el siguiente, por el efecto del enfriador intermedio ideal, pues la temperatura de 8 y la de 5 va a ser igual a la de 4 y a la del 1, y a la de 7 y 6 sería igual a la de 2 y de 3. Esas son las características que tiene la parte de la compresión. Entonces, la potencia en el cilindro de alta presión pues va a ser igual a la demandada en el cilindro de baja presión. Por tanto, la potencia total pues va a ser igual a 2 veces 259, que sería menos 519.42 kilowatts. Así. Bien, la temperatura máxima, dice, ya tenemos la potencia requerida, la presión en el enfriador intermedio, que sería este de aquí, la temperatura máxima. Entonces vamos a ver, de aquí la temperatura máxima sería la de 2, o la de 6, o la de 7, o la de 3. ¿Y cómo vamos a obtener eso? Pues del proceso, ¿no? Del proceso de compresión. Ya sabemos que presión 2 por volumen de 2 a la n va a ser igual a la presión de 1 por el volumen de 1 a la n. De aquí sustituimos los volúmenes para dejar todo en función de las presiones y las temperaturas. Nos quedaría presión 2, volumen 2,
así, esto lo simplificamos y nos va a quedar presión 2 a la 1 menos n, temperatura de 2 a la n va a ser igual a la presión de 1 a la 1 menos n por la temperatura de 1 a la n. Entonces la temperatura de 2 va a ser igual a la temperatura de 1 por la presión de 1 entre la presión de 2 elevado a la 1 menos n sobre n. Entonces la temperatura 1 son 300, la presión 1 son 140 y la presión 2 sería 989, 89.95 elevado a la 1 menos 1.5 entre 1.5 para que nos dé un valor de, según yo, 575.81 Kelvin, temperatura de 2. Bien, con eso estaríamos resolviendo hasta esa parte de la temperatura de 2. Nos está preguntando cuánto sería la temperatura en un solo paso de compresión. Ok, pues entonces voy a quitar esta parte. Y voy a hacer esto mismo, pero para un solo paso. Entonces nos quedaría la temperatura de 2 máxima para este sería un solo paso. Entonces estaríamos diciendo que tenemos la misma temperatura inicial, pero ahora vamos a tener una presión inicial de 140 contra una de 7000 y lo vamos a elevar a lo mismo. Entonces eso nos daría si se fijan, pues estamos reduciendo muchísimo lo que también, esto es lo que les decía, como esta temperatura ya es mucho más baja, entonces nuestra capacidad de almacenaje puede aumentar o nuestro tanque puede reducirse para poder ofrecer el mismo servicio. Por último, el calor que vamos a estar disipando en el enfriador intermedio pues va a ser el flujo por el CP por la temperatura de 5 menos la temperatura de 2. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener aquí nuestro enfriador intermedio, así, entra nuestro aire, sale nuestro aire, así, y aquí tenemos solamente disipación de calor. Entonces, si aplico la primera ley, pues nos queda que Q punto menos W punto va a ser igual a M punto por el delta H, ¿no? De entrada y salida, porque es una sola corriente. Entonces no tenemos esto y nos queda que Q punto va a ser igual a M punto por el delta H, pero delta H ya sabemos que es CP por el delta T, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces esto sería .151 por 5.1926 consultado en tablas por 300 menos 575.81, lo que nos va a dar un valor de menos 216.26 kilowatts. ¿Sí? Ahora, remarcarles o recordarles: negativo porque lo estamos suministrando, negativo porque lo estamos liberando. Entonces vamos contrario a la convención de los signos, o estamos, digamos, este signo así como se puede decir que va en correspondencia a la convención de los signos que se trabajó con la primera ley de la termodinámica. Y pues así está, bastante, creo, sencillo, directo, no tiene mucho que investigarse al respecto o que
analizarse.